Sa santetat, no sap pas l'honor que significa per tots nosaltres que hagi trobat una estona per visitar-nos. No ho oblidarem mai. Entre els assistents hi ha internes i interns del centre penitenciari Brians 1, Brians 2 i Dones Barcelona, una representació de la comunitat cristiana de Catalunya. Estan acompanyades pels capellans de la presó i voluntàries i voluntaris de la pastoral penitenciària. Aprofito també per saludar les autoritats que ens acompanyen, el molt honorable president de la Generalitat, així com d'altres autoritats i responsables. Benvingut, Papa Llegó. Doncs benvingut i gràcies. Santo Padre, desde la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Feliu de Llobregat le damos la bienvenida. Aquí estamos presentes los capellanes y voluntariado. Como Iglesia sabemos que somos enviados y guiados por nuestro obispo Xavier y unidos a este grupo de internas e internos formamos la pequeña comunidad de fe y de vida que celebra y peregrina en Brians 1 y Brians 2. En la pastoral penitenciaria garantizamos la atención religiosa de todos aquellos que nos lo solicitan. Cada semana celebramos la Eucaristía. Facilitamos la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana con la catequesis de bautismo, confirmación y primera comunión. Siempre hay disponibilidad para el sacramento de la reconciliación. También nos juntamos para profundizar la Biblia, para orar y para conversar sobre nuestras inquietudes y anhelos. Además de compartir la fe en comunidad, también damos mucha importancia al acompañamiento personal. Gracias por su presencia entre nosotros, que nos conforta y nos anima. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, por decirle al mundo que existimos, que sufrimos, que queremos levantarnos y seguir adelante. Santo Padre, queremos unirnos fuertemente al Señor y llenarnos de su presencia, porque sabemos que Él es el único camino de verdadera libertad. Nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Merced, nos lleva de la mano. Nos unimos a la oración de la Iglesia y pedimos a Dios por usted y por sus intenciones. Y le pedimos su bendición. Hola, Santo Padre, soy Montse de Barcelona. Gracias por visitarnos hoy. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado querer en Dios y no lo había conseguido. Realmente la vida no me lo había permitido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido. Ha estado muy difícil para mí. He experimentado la muerte de las personas que más quería y me he transmitido la fe. Me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona. Descubro cosas en mí que no sabía que tenía dentro de mí. Quiero dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí.
Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios, y Él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor por favor que me ayudase, y estuve 10 horas durmiendo, y desde aquel momento sentí que había sido Dios que me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con Él, con mi hijo en el cielo, y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes. Aquí los presos nos ayudamos unos a otros, individualmente o en grupo. Muchas gracias, Padre. Hola, buenos días, Santo Padre. Mi nombre es Josefina y soy de Barcelona. Qué alegría compartir con usted. He crecido en la fe cristiana. Dios siempre ha estado presente en mi vida. Me bautizaron de pequeña, hice la primera comunión y la confirmación. Siempre he participado en la iglesia. La iglesia era mi casa, mi lugar seguro, porque allí aprendí muchas cosas buenas y siempre sentí que Dios caminava conmigo. He estat una persona molt impulsiva i des d'aquesta impulsivitat sovint qüestionava Déu i li demanava explicacions per tot. De vegades encara li pregunto moltes coses, sobretot per l'accident que va patir el meu fill. Vaig patir molt veient patir amb ell i fins i tot la meva fe va tambalear. No entenia per què havia passat aquella desgràcia, però enmig de tot continuo pensant que no vull demanar explicacions a Déu. Mi hijo sobrevivió y hoy es un milagro. Y yo siempre creeré que es obra de Dios, siempre es Dios. Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida, lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto. Esto pasará, Santo Padre, retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios. Muchas gracias, Santo Padre. Dificultades con la tecnología. Bien. Ya estamos. Estimados germans y germanas, bon dia. Gracias a todos por vuestro acogimiento tan lleno de simpatía y cordialidad. Me siento edificado por el testimonio que nos han compartido Montse y Josefina. Muchas gracias. Agradezco también las palabras del Padre Jesús, que ponen de manifiesto el compromiso de los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento
y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que a través de la presencia de tantas personas nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar. Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliarse y de perdonar. Os encomiendo de modo particular a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Merced y con todo afecto pido al Señor que os bendiga. Muchas gracias. Oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y queremos dejar como dono también, para recordar esta visita, esta imagen de nuestra Madre María, la Virgen que nos acompaña siempre con el amor de madre que jamás se olvida de sus hijos. Que la bendición de este momento acompañe vosotros para siempre. Gracias.